Feliz sábado, mis hermanos queridos, ¿cómo están? Placer y una alegría estar nuevamente con ustedes después de unos 2, 3 sábados, no me recuerdo, pero contento de estar aquí con ustedes y también contento porque he visto caras nuevas y a cuales le damos la bienvenida. Bienvenidas sean todos y como siempre mi hermano, como dice la hermana, su tocayo, bienvenido hermano, y ahora con sus nietos y todos los demás, siéntanse como en su casa, pero siéntanse como en su casa cuando van a aprender algo. No se sientan en su casa como cuando van a descansar, porque ahí se me duermen. Y públicamente en mis sentidos pésames vuelvo a decirle a nuestra hermana, no, yo sé que es eso. A veces las palabras no alcanzan, ¿no? Simplemente es un sentimiento y uno tiene que aceptarlo. No. La palabra del Señor en esta mañana, entonces, vamos a estudiar un poquito acerca del pecado. Mi tema es el problema del pecado. Ya, vamos a volver a leer nuestro versículo de introducción que se encontraba en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Y qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y por consecuencia están separados ¿de quién? De la gloria de Dios. ¿Saben qué, hermanos? El problema del pecado es un problema cósmico. Cuando entró el pecado, la naturaleza cambió. Y el pecado no solamente se introdujo en la tierra, también hubo, ¿se acuerdan ustedes quién se rebeló contra nuestro Señor? Se rebeló contra Jesús, quiso ser igual que Jesús, pero Dios lo mandó a la tierra. Pero lo que debemos estudiar nosotros es cómo el pecado puede dañar la vida de nosotros. Este problema, mi hermano querido, no es un problema de hoy, no es un problema de mañana, es un problema que empezó en la tierra hace 6,000 años y va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando venga y después de los 1000 años, Satanás va a ser ¿qué? Destruido para la eternidad. Entonces, pero nosotros podemos ser más que vencedores si confiamos en la promesa que se hizo a nosotros, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué es el pecado? Muchas veces nosotros entendemos, pero ¿qué es el pecado? Hay varias definiciones en el pecado, pero una de las dos o tres que les voy a dar me gustaron. En el diccionario común dice, el pecado es transgresión, escúchese, pecado es transgresión consciente de un precepto religioso. ¿Qué es pecado según el diccionario? Entonces, transgresión inconsciente, consciente, sé lo que estoy haciendo. Ahora, si nosotros nos vemos en el concepto del concepto hebreo, algo que en hebreo el concepto es no alcanzar algo, obrar mal, ofender, ser culpable o simplemente no dar en el blanco. Ese es el concepto desde un punto de vista de hebreo. Pero a lo que nos atañe, Comentario Bíblico Adventista hace esta definición. Escuche lo que dice. Pecado es error con el sentido de no dar en el blanco a fin del verbo hamartán, errar al blanco, equivocarse, pecar. Eso es lo que es el pecado. Dice, es la palabra que se usa en la Biblia para el acto de alejarse de la ley de Dios. Un concepto más común para nosotros, lo podemos manejar más. Entonces es un concepto de alejarse ¿de qué? De la ley de Dios. De violar la ley moral. Claro que sí, ese es pecado porque ese es el concepto que nosotros manejamos, porque el pecado, que es la transgresión de la ley, eso es pecado. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, vamos a entrar al desarrollo. El objetivo que tenemos es que aunque somos pecadores,
aunque hemos errado, porque no hay ninguno que no peque, dice, ¿no? Aunque hemos pecado, tenemos que un Salvador. Tenemos tenemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, tenemos un poder que está sobre todo poder, que nos hace más que vencedores. Si nosotros aceptamos ese poder que se le ha dado al ser humano para poder ser salvo. Vamos a hacer un poquito de estudio, por favor. ¿Cómo es que entró el pecado? ¿Sí? ¿Están listos para poder estudiar? Y dice así, en el libro de Génesis, vamos a ir a hacer un poquito de historia. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese de los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre para que se enseñoree. Eso fue lo que hizo Dios. Hagamos al hombre. El propósito de Dios al crear la humanidad fue glorificarse, ver la gloria de Dios en el hombre. Ese era el propósito. El propósito era divino. El propósito tenía un propósito que nosotros no lo podamos entender, porque lamentablemente el pecado mancilló el propósito de Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. Aquí lo vemos en Génesis, dice, y dijo: hagamos ¿a qué? Al hombre. Él personalmente se encargó en la creación del hombre. Él personalmente, esta deidad se puso en trabajo para crear al hombre, porque era el propósito de que el hombre, de que esta criatura reflejase el carácter de Dios. Hermanos queridos, Isaías 43:7 dice lo siguiente. Escuche uno de los propósitos. Escuche uno de los propósitos. Dice: a todos los llamó de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía. ¿Entendemos cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Jehová. ¿Cuál era el propósito? Para su gloria, ¿de quién? De Dios. Cuando Dios miraba y daría al hombre, decía: este es mi hijo, anda perfecto en mi ley. Ese era el propósito, para gloriarse cuando creó. En el mismo libro de Isaías 45, el profeta mesiánico dice: porque así dijo Jehová, 45:18 de Isaías, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo Jehová. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos? Gloriarse en el hombre, para que la habitase la tierra, para que se gloríe, para que el hombre, cuando vaya por la eternidad, iba a reflejar cada vez más y más y más el carácter divino. Comentario bíblico en el tomo 2, página 1096, dice: el propósito de Dios era repoblar el cielo. Hermano, ¿qué me está diciendo? Repoblar el cielo. Con la familia humana se hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. ¿Cuál era el propósito? Como se vinieron miles y miles de ángeles con el engañador, el cielo quedó ¿qué? En cierta manera un poco vacío, con espacio suficiente, esa es la palabra, ¿no? Con espacio vacante. Entonces ahora el Creador dice, esos espacios no pueden quedarse así. Yo los voy a llevar, los voy a entronar al ser humano. Yo los voy a meter. Por eso lo estoy creando, para que sean mi gloria.
Pero les voy a poner ¿qué? Les voy a poner una condición. Si son ¿qué? Obedientes. Nosotros estamos bajo condición también, sí estamos. Estamos en condición de tenemos que ser obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la ley de Jehová. Debemos ser obedientes a un Cristo que nos rescató y nos dio las bondades y las herramientas para que nosotros lleguemos a ser fieles. Ese es nuestro Dios. En la educación dice, página número 15, a fin de comprender lo que abarca la obra de educación, necesitamos, dice, considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. En una cita del Espíritu de Profecía dice que el hombre era igual que los ángeles. Así fue creado. Pero era una raza distinta. Era una especie distinta a lo que los ángeles se maravillaban a ver al ser humano. Sí, era una especie diferente. Porque esta especie diferente la había creado para su gloria. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Hermanos queridos, cuando nos pasa algo en la familia, y en este caso nuestra hermana, yo sé cómo es eso. ¿Por qué nos duele tanto? Sí, nos duele. Nos duele. A mí mucho tiempo me duele. ¿Sabe por qué nos duele? Porque nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para vivir eternamente. Por eso es que eso rompe nuestro corazón, nuestra naturaleza. El ser humano fue creado para vivir en la eternidad y gozarse de la creación y gozarse con el Padre. Pero el pecado rompió esa relación. Apreciado hermano, quiero decirte, cuando Adán salió de la mano del Creador, llevaba en su naturaleza mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era porque sí era a la imagen, a la semejanza del Creador. En la parte intelectual, él podía definir, cuando Adán salió de la mano del Creador, él estaba preparado para repeler al pecado. Estaba para darse cuenta de todo. ¿Y por qué pecó? Me pueden estar preguntando en su mente. Porque Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Sí, Adán no fue engañado. El que fue engañada fue Eva. Y Adán pecó voluntariamente. Ese fue el problema. Adán no fue engañado. Cuando él supo que había cometido el error Eva. Pero la sierva del Señor dice que más amor tuvo a Eva que a nuestro Creador. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito, escúchese, con el propósito que cuanto más viviera en la eternidad, más plenamente revelase esa imagen, más plenamente reflejase el carácter de Cristo. Ese era el propósito. ¿Se dan cuenta cuál era el inmenso propósito de Dios al crearnos a nosotros? ¿Cuán importantes somos nosotros ante Dios? Debemos pensarlo, hermano. Nosotros somos algo que nosotros no podemos entender. Somos algo a la vista de Dios. Por creación y por redención. Somos algo especial. Así, mi hermano. Pero que tampoco entendemos eso muchas veces. Que tampoco entendemos que somos algo especial. Apreciado hermano,
cuando Dios creó al hombre, por ese amor, con ese sentido que le puso en la creación, con sus manos, Él los hizo, a toda la naturaleza mandaba, ¿y qué? Y existía. Mandaba y existía. Hágase las plantas y salían las plantas en base a todas sus especies. Salgan los animales y salían todos los animales en base a su especie. Pero cuando creó al hombre, se agachó. Lo creó, le puso sus ojitos, le puso su bracito, le puso su piernita, con amor. Pero fíjense pero en ese amor Dios tenía que probar al ser humano. Dios tenía que probar al ser humano. Porque había uno en el cielo que se había revelado, no sé cuánto tiempo atrás, se había revelado. Y Él quería demostrar al universo que Él podía también, que habían hombres, que su creación podía adorarlo, podía alabarlo, podía glorificarlo en su plena voluntad. Entonces creó al hombre y le dice, Dios creó al hombre capaz de elegir el bien y el mal. Ese era el libre albedrío. Él quería que el hombre le adorase por amor. Quería que el hombre venciese el problema del pecado por amor. Apreciado hermano, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice estas palabras tan bellas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice así: a los cielos, fíjense, le puso el libre albedrío. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. También fueron palabras dadas a Adán. También fueron palabras dadas a Adán. También entendamos que Adán era visitado por los ángeles. También entendamos que Adán era visitado por el Hijo de Dios para preverle lo que podía pasar. Le dijo, mira, estas son las bendiciones y tú eres ¿qué? Fiel. Por eso, mi hermano, Dios lo puso con el libre albedrío. Porque en el libre albedrío se magnificaba la gloria de Dios. No en ser autómata. Porque al hombre Dios le pudo quitar la mano para que no tocase el fruto. ¿Pudo hacerlo o no pudo hacerlo? Pudo hacerlo, pero se convertiría en autómata. Y la gloria y la obediencia y el amor no sería porque por la voluntad del ser humano. Por eso no lo hizo. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Como dice, Dios pudo haber creado al hombre, al ser humano, incapaz de violar su santa ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocase el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío y obediencia no habría sido voluntad, sino forzada. Patriarca y Profeta, página 29 y 30. Hermano querido, es muy importante que nosotros entendamos esto. El pecado ha destruido mi relación con Dios. El pecado ha destruido la relación del hombre con Dios. Y a través del pecado vienen las consecuencias. Una de las consecuencias más grandes fue la muerte. Pero Él quiere restaurarnos. Él quiere cambiar eso. Dice, el pecado trajo consecuencias. El pecado trajo consecuencias. Y ya la sabemos. ¿Cuál fue? Que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Capítulo 3, versículo 4. Hubo una cosa muy importante. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Eso era lo que se le puso en el corazón al ser humano. La primer pareja obedeció más al enemigo que a su amigo. Obedeció más al enemigo que al Creador. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué? Comerás, pero de este no. Ese se guardó uno que estaba en el centro. Habían muchísimos árboles, pero ese no vas a comer. Satanás dice que no se le permitía estar por todos los lugares, se le permitió estar ahí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. Ahí estaba, en esa obediencia. Si era obediente Adán, en esa obediencia se iba a gloriar Dios. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían necesitar para su felicidad. ¿Necesitaban el árbol del bien y del mal? No necesitaban. Tenían todo lo que necesitaban para su felicidad. Me imagino, voy a parafrasear, había una papaya que le dicen frutabomba, habían aguacates, habían piñas, habían enormes, ¿no? O sea, todo estaba a sus manos, pero simplemente ese árbol, no lo toques. No sé cuál sería la forma, como Dios se lo dijo, o con qué amor, no lo toques. Pero como el hombre, cuando se despega cuando el hombre se separa de Dios, Satanás viene a nuestras mentes y nos empieza. ¿Qué decía la lección hoy día? Hay algo muy importante que tenemos que hacer nosotros en nuestra mente, es cuidarla. Porque si usted no la cuida, hay un enemigo que se va a entrar y usted no se va a dar cuenta. A veces nosotros creemos que el diablo, estamos igual que Adán, a veces esperándolo al diablo. Él no sabía quién era el diablo, pero estaba esperando que si algo venía de frente, entonces Adán iba a rechazar. Pero no se imaginó la sutileza con la que se vino Satanás. Y así se viene a nosotros. Hermano, no nos presenta cosas difíciles porque sabe que nosotros estamos preparados. Pero ¿qué tal una conversación? ¿Qué tal una conversación? ¿Qué tal mirar sin querer queriendo, como decía alguien, en YouTube algo? Eso está corrompiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Satanás cuando hizo pecar a Adán quedó libre para otras tentaciones y quedó débil para poder resistir a otras tentaciones. Satanás te tienta, caes y ¿qué pasa? Y tú quedas más débil. Por eso es que nosotros, hermanos queridos, debemos entender esto. Tenemos que poner nuestra mente más fija en lo que edifica, en lo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mente. Apreciado hermano, cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían necesitar para su felicidad, pero Dios, para cumplir su omnisciente designio, quiso probar a su lealtad antes de que pudieran ser considerados eternamente sin peligro. Historia de la redención 244. Hermanos, el pecado trae consecuencias. La infracción, el que infringe la ley trae consecuencias. Dice que el pecado es el quebranto de la ley y la ley es el fundamento del trono de Dios. O sea, cuando usted peca, viola la ley. Y la ley es la base con la que se maneja nuestro Dios en el cielo. O sea que en otras palabras está destruyéndose todo. Entendiendo entonces que dijimos que el pecado es infracción de la ley. Romanos 5:12, ¿qué dice?
Romanos 5:12. ¿Qué dice? Vamos, les voy a dar tiempito para que busquen. Romanos 5:12 dice. Estamos aprendiendo, porque yo también aprendo. Y dice así: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Como el pecado entró, ¿a dónde entró? A la creación de Dios, al mundo. ¿Por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces ahora vemos la consecuencia de ese pecado que ingresó al mundo, a esta nueva especie. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y automáticamente se activó ¿qué? La muerte, porque Cristo le dijo, porque Dios le dijo: el día que comieres este árbol, ciertamente morirás. Entonces ahora se cumple eso. ¿Qué dijo? ¿Por qué? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó desde Adán, desde Eva, desde Matusalén, desde Moisés hasta nuestros días. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. La consecuencia entonces se viene arrastrando desde el pecado cuando entró, y esa consecuencia es la muerte. Porque Satanás nos odia. Porque Satanás sabía que si el hombre era fiel, el hombre no iba a morir. Y Satanás le tiene envidia a usted. Satanás le tiene envidia a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser en un momento, si usted es fiel a Dios, usted que heredará los cielos y ocupará puestos que ellos dejaron. Entonces ese es el odio que tiene. Por eso insiste. Trata de hacernos pecar. Y cuando nos hace pecar, después nos acusa. El hombre es malo. Ese hombre es malo. Porque te hace pecar y después ¿qué? Te acusa. Él no tiene derecho, dice. Cuando te hace pecar, dice: ve, pecó y él no tiene derecho. Preciado hermano, hay que tener muy en cuenta esto. En lugar de las agradables labores que se le había asignado hasta entonces, hasta antes que peque, la ansiedad y el trabajo sería su suerte. Estarían sujetos al desengaño, aflicciones, dolor, hasta el fin, hasta la muerte. Patriarca y Profeta 43. Ahora sí, ahora en vez de que iba a ser la felicidad eterna, ahora van a venir cosas que no estaban escritas para ustedes, hasta que mueras, hasta que desaparezcas. Dice: después de su pecado, Adán y Eva se les dijo que su naturaleza, esto es importante entender, hermano. Miren, ¿saben qué les dijo? Después de su pecado, a Adán y Eva se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. O sea, la naturaleza cuando fue creada fue una naturaleza firme, fuerte, que estaba creada ¿para qué? Para ser invencible con Dios, para ser que inmortales. Pero ahora con el pecado le dice: ¿saben qué? Ahora estás débil. Por eso es que nosotros no resistimos a veces el pecado, porque nuestra naturaleza fue quebrantada, y cuando nosotros continuamos pecando y pecando, nuestra naturaleza se debilita aún peor. Por eso es que cometemos pecados de toda índole. Porque si allí en el Edén fue debilitada la naturaleza del ser humano, ¿cuánto más ha sido debilitada con 6,000 años de pecado? Y conmigo, que yo peco y peco y peco, y sabiendo peco y no dejo de pecar. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es debilitada. Pero a otra cosa, mi naturaleza es debilitada porque yo no busco a Cristo, que es mi fortaleza. Porque si yo buscara a Cristo, que es mi fortaleza, entonces yo estoy preparado para volver a Él. Ahora entonces Cristo quiere hacer de mí una nueva criatura. Y quiere ponerme quiere ponerme a los lugares que pensó ponerlo Adán. Hermano querido, la autosuficiencia, otro problema del hombre. Ahora nosotros, yo sinceramente le digo, hermano, nosotros no hacemos lo que hace el mundo. Espero que no lo hagamos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿No es verdad?
Estamos en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que alimentarnos, tenemos que trabajar, comer, tenemos nuestra familia, tenemos, etcétera. Pero eso no quiere decir que nosotros compartamos con lo que el mundo hace. Entonces nosotros los cristianos, ahora que decimos que conocemos a Dios, entonces ahora que nosotros conocemos a Jesús, ya decimos, no, ya somos cristianos, ya lo conocemos. Un error grande, porque ahí empieza una autosuficiencia. Cuando yo digo yo soy cristiano, bueno, ya no necesito más. Cuando uno dice yo soy cristiano, pero que no vive como cristiano, pero solamente dice que es cristiano, entonces ya se le aparta la necesidad de un Salvador. Y somos cristianos de boca, y somos muchos. ¿Sabe que el ser humano fue autosuficiente en el Edén? Cuando pecó, es interesante la historia, ¿no? Cuando pecó, ¿qué hicieron? Corrieron cuando Cristo venía. ¿A qué? ¿A encontrarse con Dios? ¿Corrieron a encontrarse con Dios? No. El pecado siempre hace que nosotros oigamos y caminemos y corramos, pero no para Dios, sino contrario a Dios. Él dijo así, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Ahora sí estoy, porque ese manto que era la justicia de Cristo desapareció. Ahora el hombre se veía como era. Tal como era. Antes el hombre era visto desde un punto de vista espiritual. Ahora el hombre es visto desde un punto de vista de pecado. Y el pecado trae consecuencias. ¿Y sabe qué hizo? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces yo le voy a dar solución al pecado. Entonces el ser humano quiere darle soluciones inmediatamente ¿a qué? Al pecado. Con las soluciones que Dios manda. Por supuesto que no. Buscó su propia obra, cómo justificarse, cómo presentarse ante Dios bajo sus propias obras. No, ¿saben qué le dice? Dice así. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Eso hace el pecado. Cuando usted peca, usted sigue pecando. Y cuando usted peca, sigue pecando y no cae. Y usted no sabe hasta dónde va a parar porque el pecado no tiene límite. Ustedes y cada uno de nosotros conocemos a una persona que ha sido cristiana en un tiempo pasado. Y algunos me van a decir que sí, porque algunos, esto es muy verdad. Hay a veces, hermanos que han sido fieles y se han ido al mundo y son peores que los del mundo. Porque cuando deja que entre el pecado no tiene límite. Usted cae. Solo el poder de Dios puede hacer algo por él. Por eso es que dice que vieron que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Corrieron ¿a qué? A esconderse. Dice, y escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Qué tontos, ¿no? Si Dios estaba en todo el mundo, Dios lo estaba mirando. Dios estaba mirando cuando lo que estaban haciendo. Pero Él no podía intervenir. Tenía que ser la propia voluntad del ser humano que repelara el pecado. Apreciado hermano, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había cubierto se apartó de ellos. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Esa luz de la justicia de Cristo que los cubría se apartó de ellos. Palabra de vida,
Palabra de vida del Gran Maestro 252. Tiene que ser un ejemplo para nosotros, hermano. Que el pecado te va a llevar, te va a arrastrar. Y tengamos cuidado con la autosuficiencia. No, yo estoy bien. Podemos decir, no, yo estoy bien, hermano. O a veces vernos nosotros mejores o más justos que nuestro hermano. O encontrar siempre explicaciones por los pecados que nosotros cometemos. A veces pillamos explicaciones. No, pero es que vos viniste y me hiciste pecar. Es que vos viniste y me mostraste eso. Es que vos hiciste eso. Todos son culpables menos nosotros. Eso es una autosuficiencia. Buscar culpable. Hermano querido, Romanos 10:3 dice lo siguiente. Romanos 10:3 dice lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay muchos de nosotros que buscamos nuestra propia justicia o somos autosuficientes. Nuestra justicia es como un trapo ¿de qué? De inmundicia. Y cuando usted investiga con lo que se está refiriendo el profeta, trapo de inmundicia, dice que eran los trapos que usaban las mujeres en su menstruación. A eso se refiere. A eso tan corrupto es lo que se está refiriendo, que nosotros nos ve. Así es nuestra justicia. Por tanto, si es tan sucia, necesitamos a alguien que esté por encima de nuestra fuerza, de lo que nosotros podemos hacer. Necesitamos una ayuda hoy más que nunca, porque reconocemos que a veces creemos que con lo que yo hago puedo ser salvo. No, mi hermano, usted necesita algo más que está por encima de usted, de su poder, que ese poder se llama Cristo Jesús. Ese poder que está sobre todos los poderes se llama Cristo Jesús. Los transgresores, dice, han usado los mantos de su propia invención, mediante su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptable a Dios. ¿Quiénes? Los impíos, los hermanos, todos, aunque han puesto por antes del poder de Dios su propia justicia y quieren encontrar la salvación. Voy a terminar en esto. Ahora, hermano, Dios quiere restituirnos. Esa es la intención de Dios desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó, Dios entró en escena para salvarnos. Desde que el hombre pecó, Dios entró a otra etapa. En esa etapa de restaurarnos a cada uno. Ya nos quiere restituir, pero bajo algunas condiciones. Algunas condiciones que en realidad, si nosotros se lo ponemos todas esas condiciones a Cristo, no son difíciles. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto ya era nuestro versículo, han pecado y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, ahora entra en escena Jesús. Ahora entra en escena Jesús. Todo el mundo está condenado ¿a qué? A morir de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entra Jesús, toma la posta Jesús, toma el brazo. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Jesús sabe que usted pecó? Sí. Dios sabe que usted era pecador, sabe.
Pero ¿sabe qué? Si usted va a Cristo, Él los pasa por alto porque son pasados, pecados ¿qué? Pasados. Y fueron limpiados. Cuando usted se arrepintió, esos pecados pasados fueron limpiados, fueron borrados. Ahora usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Esa es la escena con la que entra Jesús ahora, a hacer las cosas. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, ahora ya somos salvos, ahora somos salvos, somos redimidos, estamos ahora en relación con Dios. Y ahora viene algo, dice: justificados pues por la fe, ahora sí encontramos que tenemos paz para ¿con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos restaurados y ahora viene esa paz, que es la paz que quiere que sobreabunde en nosotros. Hermano querido, y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora ya somos reconciliados y lo que nos espera es la paz que sobreabunda todo entendimiento, y somos ¿qué? Reconciliados y salvos para la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué grande nuestro Jesús, qué grande nuestro Dios, qué grande es el Espíritu Santo que ahora nos reconcilia con nuestro Dios, con nuestro Creador. Por tanto, dice el 12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por él la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los pecados pasaron, pero ahora Dios nos reconcilia. En el 2 de Corintios 5:18, 2 de Corintios 5:18. ¿Saben qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Si no hubiera Cristo, no tuviéramos esa esperanza de paz. Porque Él es la reconciliación que tenemos nosotros con el Padre. Él es mi reconciliación. Él es mi paz. Hermanos queridos, Hechos 3:17, eso nos toca ahora. Eso nos toca ahora. Queremos tener reconciliación. Por lo menos yo quiero tener reconciliación. Yo quiero reconciliarme con Dios. Pero esto tengo que hacer. Mas ahora, hermanos, Hechos 3:17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, le dice Pedro, como también vuestro gobernante. Así que arrepentíos, eso me toca ahora. Arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz y de refrigerio, que es lo que queremos todos. Y Él viene a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos, no hay más que decir. En Cristo encuentro la paz. Hechos 2:38 y ese termino. Entonces Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese. Hermanos, si hay alguien que necesita bautizarse, haga arreglo para hacerlo. Haga arreglo, porque es una condición también. Arrepiéntase y ¿qué? Bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez tú recibes el don del Espíritu Santo, tu vida se relaciona con Dios, tu iglesia se relaciona con Dios, tú vives una vida diferente, porque esos son los dones del Espíritu Santo. Que el Señor pueda darnos la fuerza para entender esta palabra, que necesitamos arrepentirnos y convertirnos para que vengan ¿qué? Tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Que el Señor pueda ayudarnos y pueda cuidarnos. Es mi mayor deseo en oración. Amén. Vamos a pararnos los que puedan hacer la última oración.
Oremos pues. Oh Señor, gracias, gracias, muchas gracias Señor por esta oportunidad de entender tu maravilloso amor, sabiendo que tú eres santo, santo, santo y nosotros pecadores, pero enviaste a tu Hijo para reconciliarnos, Señor. Gracias por ese amor y gracias por ese trabajo de Jesús, por ese trabajo del Espíritu Santo, que me toca y tengo la necesidad de arrepentirme para convertirme. Sé que, Señor, si lo hago, vendrán tiempos de alegría y refrigerio y de paz. Sabemos que el pecado vino a destruir lo que tú habías hecho, pero tú viniste para reconciliarnos con el Padre. Oh Señor, gracias porque somos tus hijos y queremos que tú nos cambies y nos limpies. Todavía tenemos defectos de carácter. Borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones y danos poder para vencerlos. Oh, gracias, Padre. Nunca terminaremos de agradecerte ese grande amor que hiciste con nosotros. Señor, te pedimos también que tú puedas ayudar a los hermanos, a nuestra hermana que sufre. Dale la paz que necesita. Y a cada uno de nosotros que tenemos alguna enfermedad, a nuestra familia que está lejos, ayúdala, Señor, a nuestros hijos, vecinos. Oh Señor, gracias. También te pedimos una bendición por los alimentos que vamos a tener y bendice las manos de los que hicieron. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.